buscar el PPT del citoesqueleto. Pero mira. Mira. Solo un guiño a... Ahí están viendo, ¿cierto? Están viendo la... Están viendo pantalla completa, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, gracias. Solo para... ¿Y ahí siguen viendo pantalla completa? ¿O ven más chica la diapo? Yo la Se veo ve igual. igual. ¿Se ve igual? Ya. Es que yo Igual. pongo un láser, el puntero, entonces nunca sé si ahí se ve más chica o no. Solo porque creo que es necesario, digamos, para mí por lo menos, es recordar y hacer una especie de homenaje pequeño, mínimo, a Humberto Maturana. ¿Ustedes vieron en las primeras clases el concepto de ser vivo? Si es que recuerdan, este es el investigador del que yo les hablaba, que junto a Francisco Varela establecieron el concepto de autopoiesis, que es el concepto más citado de un investigador chileno en el mundo, en las revistas científicas. Y por eso se conoce mundialmente. A Humberto Maturana también porque hizo unos experimentos en Estados Unidos, en su época de estudio, de posgrado, en un laboratorio muy famoso que es el MIT. Y ahí él hizo investigaciones con gente de vanguardia, que era muy importante en ese tiempo. Hizo experimentos con rana en el sistema visual. Y hay un paper que es muy famoso y que cambió el paradigma de cómo se entendía el cerebro en relación a cómo percibíamos la realidad. Antes se pensaba que la realidad era, o sea, que todos veíamos lo mismo, que la realidad era igual para todos, que el mundo material era igual para todos, y no era así. Eh, Después de ese paper, donde participa Humberto Maturana, cambia el paradigma y se establece una nueva forma de entender cómo el cerebro percibe el mundo. Y ellos llegan a la conclusión de que depende del sistema visual en este caso, pero depende de los sentidos, de cómo nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, y esa percepción es distinta en cada ser humano, es distinta en cada ser vivo. Y eso fue un cambio brutal de cómo entender el sistema, el cerebro y la percepción y qué implicancias tenía eso. Y por eso también es muy conocido en sus estudios de neurobiología. Luego él permea todo este conocimiento desde la biología hacia lo humanista, porque si cada uno de nosotros percibe la realidad de manera distinta, eso hace que cada uno de nosotros tenga un modelo mental distinto. Y, y eso tiene muchas implicancias desde el punto de vista social, ¿ya? Entonces, trasciende un poco a lo biológico su trabajo y lo lleva a un ámbito más amplio. Entonces, por eso también fue en la semana pasada muy noticioso, porque su trabajo no solo se quedó en lo científico biológico, sino que él hablaba de que el ser humano era un ser biológico cultural. Entonces, sus trabajos y su pensamiento, su línea de pensamiento, traspasó lo biológico, traspasó lo neurobiológico, ¿ya? Y por eso fue más relevante todavía en la sociedad chilena, en la investigación, y también caló hondo en mucha gente, ¿ya? Yo los invito a ver un documental que se llama El Maestro, que está ahora liberado. El año pasado salió hace 2 años, año y medio, no estaba liberado. Había que pagar para verlo y ahora está liberado. Así que googleen y ponen El Maestro Humberto Maturana y les va a aparecer. Es un documental muy cortito de 45 minutos, pero es muy bonito. Y cuenta su historia como científico y como ser humano, ¿ya?
Y solo ahí, tiene muchas frases muy conocidas. Hay una que me gusta mucho y es muy breve: esto de todo conocer es un hacer y todo hacer es un conocer, porque él hablaba de que el ser humano no era simplemente un ser humano, sino que era un hacer humano, porque uno no solamente existía y ya, sino que uno existía en el hacer también. Y acá hay otra frase muy bonita, que habla de que los seres humanos, se dice que son seres racionales, ¿cierto? Nos dicen siempre que nosotros nos diferenciamos del resto de los animales porque somos seres racionales. Y Humberto Maturana nos dice, no es cierto eso, somos como todos los mamíferos seres emocionales, que usamos la razón para justificar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. O sea, nosotros somos seres emocionales que actuamos en base a esas emociones y usamos la razón para justificar esas acciones, ¿ya? Entonces, nunca olvidar de que somos seres emocionales también, ¿ya? Solo eso quería decir. Y ustedes, por lo menos yo me quedo con la tranquilidad de que usted este año y en este curso, si alguien no conocía a Humberto Maturana, lo conoció antes de que falleciera, digamos, a través de la clase de Ser Vivo, ¿ya? Eso a mí me deja tranquila, muy tranquila, porque por lo menos 60 de los estudiantes de la universidad conocen. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo pregunto si conocen a Humberto Maturana, la mayoría no lo conoce o ha escuchado el nombre, pero no sabe qué hizo. Y todos los alumnos que estudian carreras de ciencia, por lo menos, yo creo que todos debiéramos conocerlo. Pero sí o sí, los alumnos que estudian ciencia o carreras del área científica debieran conocerlo. Debiera ser un contenido fundamental en los currículums. Y ahora yo sé que sí, que está todo el concepto de autopoiesis en el currículum de enseñanza media, pero hasta hace 2 años atrás no existía, ¿ya? De hecho, con el tema de la pandemia, no sé si lo están pasando, porque hay adecuaciones, porque hay contenidos que son fundamentales y otros se están dejando de lado. Entonces, tal vez tampoco están viendo esto todavía, ¿ya? Así que eso me deja tranquila a mí y espero que ustedes también incorporen estos conocimientos para su futuro profesional y como ser humano. Solo eso quería decir. No podía empezar esta clase sin recordar a Humberto Maturana. Y si pueden y tienen la oportunidad de leer sus libros, de leer el Árbol del Conocimiento, que es un libro de divulgación que hizo junto a Francisco Varela, está en PDF en internet, lo buscan y aparece. No, no hay que comprarlo siquiera. Hay otros libros del El sentido del humano, eso no es tan biológico, también es muy bonito y no son difíciles de leer, ¿ya? Se los recomiendo. Ok. Dicho esto, eh, vamos a retomar porque alcancé a ver poquito de citoesqueleto. Entonces quiero terminar hoy día esta clase de hoy y si alcanzo empezar a ver retículos, ¿ya? Citoesqueleto. ¿Se acuerdan para qué servía el citoesqueleto? Algunas funciones, tiene varias, pero si recuerdan Sí, alguna que me puedan ir eh, contando. yo recuerdo ¿Sí? que forma la estructura de la célula. Claro, forma la estructura de la célula, muy bien. Todo esto que ustedes ven aquí, o lo que ven acá, estas prolongaciones se producen, se logran, digamos, la célula logra mantenerlas gracias al citoesqueleto. Habían otras ahí que están ya enunciadas, que se me pasó la diapositiva porque no sé por qué razón esta cosa sigue animada. Traté de desanimarla y, no, y se pasa ciertos minutos y me pasa la siguiente. Eh, La división celular también es una función importante, ¿cierto? Yo les dije que participaba cuando en la mitosis separaba el material genético, ¿cierto? Los cromosomas. Y también súper importante que ayuda al tráfico celular, intracelular. Ayuda a que algunas moléculas se muevan de un lugar a otro. ¿Se acuerdan de otra o de alguna otra función o si forma parte de algo más? Bueno, ahí también aparece lo de sostén mecánico, que sirve mucho sirve, no sirve mucho, sirve para que esta estructura resista eh,
y mantenga su forma, y también para resistir a pequeños estreses, a estrés mecánico, o sea, a algún efecto que le genere roturas. Permite que la célula no se rompa fácilmente. ¿Qué más será? Había algo bien particular que hacía uno de los componentes del citoesqueleto. ¿No se acuerdan? Ya dijimos varias funciones. Sostén mecánico, la división celular, el, el movimiento, o sea, el transporte celular. Y también recuerden que les hablé de que formaba parte de ciertas prolongaciones que tienen las células, de los cilios y de los flagelos, ¿ya? Esa era la otra. ¿Cuáles son los componentes del citoesqueleto? ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos componentes? ¿Son los filamentos? ¿Se llamaban así, filamentos? ¿Se acuerdan cómo se llamaban o no? Eran tres. Les ayudo. Son tres componentes. Microtúbulos. Perfecto, microtúbulos. ¿Cuál más? Los microfilamentos. Sí, o filamentos de actina, ¿cierto? Lo que pasa es que pongan el apellido, microfilamentos de actina o filamentos de actina. ¿Y cuál más? Filamentos intermedios. Exacto, súper bien. Ahí están, ¿cierto? Los filamentos intermedios, que son los que están ahí en azul, los microtúbulos y los filamentos de actina. Están en distintos lugares, si se dan cuenta, los filamentos de actina, que son los rosados, están en la parte de las prolongaciones y en la parte lateral de las células, porque los filamentos de actina son los que ayudan a mantener la forma que tiene la célula, y también le ayuda a moverse. Cuando las células tienen que ir a alguna parte y se quieren movilizar, entonces tienen que construirse a sí mismas estos filamentos de actina, y producen una especie de dedos de prolongaciones para movilizarse, ¿ya? Por lo tanto, sirven también para la locomoción. Y para otras cosas más que vamos a ver más adelante. Los filamentos intermedios, que son los que están en azul, ayudan a resistir este estrés mecánico que puede sufrir la célula, y los microtúbulos ayudan al transporte intracelular. A través de estos, que son los de color verde, a través de estos tubos se movilizan moléculas y también ayudan en la división celular, en el uso mitótico. Yo también les mostré esta imagen que tiene que ver con cómo se van construyendo y deconstruyendo los distintos tipos que forman el citoesqueleto. Estos filamentos de distinto tipo que vimos recién, los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios, ¿cierto? Tienen la particularidad de que pueden ensamblarse y desensamblarse con facilidad, dependiendo de para qué se utilizan y dependiendo de el estímulo que reciben desde el entorno, ¿ya? Por lo tanto, son bastante flexibles y tienen un estado que es fluctuante entre un estado en donde forman polímeros o se encuentran desarmados y forman subunidades, ¿ya? Aquí yo les mostré para que vean la diferencia entre los tres tipos de filamentos. Esta diapositiva es muy buena para eso, porque les permite observar, por ejemplo, la diferencia en diámetro. Los más grandes son, en cuanto a diámetro, son los microtúbulos, que son los que están acá a la izquierda. Fíjense el diámetro que tienen, 25 nanómetros. Después viene el filamento intermedio, de 8 a 12 nanómetros. Y luego el más pequeñito, en diámetro, es el filamento de actina, que tiene solo 7 nanómetros. Yo les dije que yo en realidad no me preocupo mucho de esto, ¿ya?
de las medidas, no, me interesa más que conozcan la estructura. Y ahí también hay diferencias. Fíjense que acá podemos ver que el microtúbulo y los filamentos de actina, estas dos que están acá, están formadas por una subunidad que es globular, que son pelotitas, ¿cierto? Son globulares y compactas. Y el filamento intermedio está formado por una subunidad que es fibrosa, está acá. Y esa subunidad fibrosa forma largas fibras que se unen entre sí y forman este filamento intermedio, ¿ya? Vamos a ver ahora, y por aquí me quedé yo ayer, la semana pasada, cuando les hablaba de los microtúbulos. Los microtúbulos son el primer filamento que vamos a ver, era el de mayor tamaño, este que estaba acá, y está formado por una unidad que es globular, por una subunidad globular que es la tubulina, que es lo que ustedes ven acá. Pero esta tubulina, esta subunidad tiene una particularidad, y es que está formada por dos subunidades pequeñas, una tubulina alfa, son de distinto tipo, una tubulina alfa y una tubulina beta. Y por lo tanto se habla de que la tubulina es un heterodímero, dos pero distintos, ¿cierto? Dos estructuras o dos subunidades pero distintas. Entonces la unidad básica del microtúbulo es la tubulina, y esta tubulina se une varias veces y forma protofilamentos, que es lo que ustedes ven acá. Y además, estos protofilamentos se unen uno al lado del otro en forma cilíndrica y van a formar, esto es un corte transversal de un microtúbulo, van a formar un cilindro hueco, y esto es lo que constituye el microtúbulo, ¿ya? Entonces, son protofilamentos de tubulina que se unen uno al lado del otro para formar un cilindro hueco. ¿Cuántos protofilamentos se unen para formar el microtúbulo? Son 13. 13 protofilamentos de manera cilíndrica, ¿cierto? Y aquí lo que ustedes ven es la subunidad gigante. Si nosotros hiciéramos un zoom a esto, a esta subunidad o a esta unidad, veríamos que aquí está la tubulina alfa y acá la tubulina beta. Y ven una estructura de color rojo. ¿Qué es esa estructura de color rojo? Es el GTP, porque estas tubulinas tienen un sitio de unión a GTP. El GTP es una molécula energética parecida al ATP, y cuando estos microtúbulos se forman, utilizan esa energía del ATP, en este caso, en otras del ATP, pero en este caso del GTP. Utilizan la energía del GTP para unirse y para formarse, ¿ya? El GTP es, aquí está, es la guanosina trifosfato, y utilizan la energía del fosfato que les entrega el GTP para unirse y formar estos microtúbulos, ¿ya? Esta es otra imagen de un microtúbulo, pero ahora está acostado, y aquí está la subunidad, está la tubulina alfa y la tubulina beta, aquí está el dímero, y la tubulina beta con su sitio de unión y su GTP. ¿Ya? Ahí, me pasé. Ahí sí, ya. Aquí creo que quedé yo. Ahora, las funciones que cumple este microtúbulo en el citoesqueleto y en la célula son diversas. Lo que ustedes ven ahí son 3 imágenes, y la imagen de arriba y la de la derecha van a la misma función, o quieren representar o mostrarles la misma función, que es la de la formación del uso mitótico. Los microtúbulos participan en la formación del uso mitótico en la división celular. Estas son fotografías, microfotografías, y este es un esquema que representan lo mismo. Cuando en la división celular se forma el uso mitótico, se ven de esta manera. Se forman unas especies de rayos que van a
ir y van a tomar al cromosoma por su parte central y van a dividir este cromosoma en las cromátidas. Y esos microtúbulos salen como rayos desde unas estructuras que se llaman centriolos, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, que son lo que se ve aquí arriba, ¿ya? Y la otra función importante es que forman las prolongaciones, forman los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos, si uno hace un corte transversal y ve por qué están formadas por microtúbulos también. Es una estructura circular que son varios microtúbulos unidos. También lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Con más detalle. El otro filamento importante en el citoesqueleto, que forma parte del citoesqueleto, es el filamento de actina. Y el filamento de actina, como vimos hace un momento en esta diapositiva, donde se comparaban los 3 filamentos, es más delgado, tiene menor diámetro. ¿Por qué? Porque está formado por 2 protofilamentos solamente, no está formado por 13. Entonces, son 2 hileras o 2 protofilamentos que se unen de manera helicoidal, forman una hélice. Y además, la subunidad, en este caso, es distinta al microtúbulo. Es una proteína que se llama actina, que es lo que ustedes ven acá. Es una sola. Y si ustedes ven aquí, yo destaqué en un círculo rojo la parte central que está en amarillo, y esta parte central es el sitio de unión al ATP, porque esta proteína tiene un sitio de unión al ATP. En cambio, el microtúbulo, si recuerdan hace un momento, yo les dije que tenía un sitio de unión al GTP. Entonces, si yo les pido hacer un cuadro comparativo, por ejemplo, ustedes podrían decir que, por ejemplo, el microtúbulo está formado por 13 protofilamentos y el filamento de actina por 2. Que el microtúbulo tiene una forma de cilindro hueco, y en este caso, en el filamento de actina, la forma es de una hélice. Que el microtúbulo, su subunidad, tiene un sitio de unión a GTP y el filamento de actina tiene un sitio de unión al ATP. Entonces ahí ya tenemos 3. Y si quieren, pueden hablar de las dimensiones. Que el microtúbulo tiene diámetro de 25 nanómetros y que el filamento de actina tiene un diámetro de 7 nanómetros, por ejemplo, ¿ya? Yo les pido establecer algún criterio que las diferencie, que diferencie estos 2 filamentos. Lo que se me olvidó decir aquí es que pero lo dije en la clase pasada, que los microtúbulos tienen un extremo más y un extremo menos. Y que el extremo más es aquel extremo por donde el microtúbulo está creciendo. Y el extremo menos es por donde está decreciendo, ¿ya? Y lo mismo para el filamento de actina, también tienen un extremo más y un extremo menos. Ya. Funciones del filamento de actina. Y aquí hay otras funciones que cumple este filamento, que es, aquí yo destaqué en rojo esta parte de la imagen que les mostré al inicio, porque esta es una función muy importante que ejerce el filamento de actina, que es mantener la forma de las células, y por eso se ubica debajo de la membrana plasmática. Después de la membrana plasmática, que está por todo el borde de la célula, están estos filamentos de actina para mantener la forma de ella, de la que sea. También yo les mencioné que eran responsables de la forma que tenía la célula, y eso está representado en la imagen de abajo. Si ustedes ven, todas estas células tienen distinta forma. Esta tiene microvellosidades. Esta tiene una forma más estrellada. Acá hay unas especies de filopodios o de prolongaciones.
todas esas formas distintas y en el caso particular de los filopodios, que son prolongaciones que usa la célula para ir explorando, para movilizarse, para desplazarse, se producen gracias al filamento de actina, ¿ya? Y además forma el anillo contráctil en la división celular. El microtúbulo participaba en otra etapa de la división celular, ¿se acuerdan? Participaba formando el uso mitótico para separar los cromosomas. En este caso, el filamento de actina es el filamento que ayuda en la parte final de la división celular cuando se quieren separar ya las dos células hijas. Y hay una estructura que se forma, que es el anillo contráctil, que estrangula el citoplasma de estas dos células para separarlas. Ese anillo contráctil está formado por filamentos de actina, ¿ya? El tercer filamento es el filamento intermedio. El filamento intermedio, a diferencia del microtúbulo y del filamento de actina, no tiene un monómero, no tiene una subunidad que se repite muchas veces, sino que está formada por una cantidad numerosa y distinta de proteínas, que son todas de este tipo. Si ustedes ven aquí en la imagen, el filamento intermedio tiene una estructura fibrosa, como tallarines, es alargada, no tiene una forma compacta ni más globular. Y las proteínas que lo conforman son distintas, pero son todas de este mismo tipo, con la misma forma, una forma fibrosa alargada, como una cuerda. Son cuerdas, son proteínas en forma de cuerda, pero son distintas. Entonces no hay un monómero o una subunidad que se repita muchas veces, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma ese filamento intermedio? Porque es un poco más complejo que las otras. Lo que ocurre con estas proteínas de distinto tipo, que son fibrosas, como la que yo les estoy mostrando aquí en la diapositiva, se empiezan a enrollar con otras. Se enrollan dos y forman un dímero. Luego se juntan dos diméricas, dos proteínas que están enrolladas, se juntan con otras dos, y eso es lo que yo destaqué en este recuadro rojo, y forman un tetrámero. Y el tetrámero es lo que se considera como la subunidad de un filamento intermedio. Pero estas cuatro proteínas pueden ser distintas, ¿ya? Entonces, la subunidad es simplemente el sobreenrollamiento de cuatro proteínas, pero estas pueden ser diferentes. Y a este tetrámero se le llama subunidad. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es la subunidad de un filamento intermedio, ustedes dicen es el tetrámero. Y el tetrámero puede estar formado por distintas proteínas de tipo fibroso, ¿ya? Y ahora este tetrámero se puede enrollar o enlazar con otro tetrámero y forman aquí, como dice aquí, dos tetrámeros. Aquí están los dos tetrámeros enlazados y estos tetrámeros se unen lateralmente con otros y se sobreenrollan y forman un cilindro. Se empiezan a enrollar como si se enrollara una alfombra, ¿cierto? Y al juntarse varios tetrámeros, uno al lado del otro, ¿cuántos? 8. Se juntan 8 tetrámeros, 8 estructuras de este tipo, y conforman un filamento intermedio. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito más complejo porque va desde una unidad muy sencilla, que es un monómero, una proteína fibrosa, que se une con otra, forma un dímero, después se juntan dos dímeros y forman un tetrámero, después se juntan dos tetrámeros y luego, o finalmente, 8 tetrámeros, uno al lado del otro, forman el filamento intermedio, ¿ya? Pero este filamento intermedio puede estar formado por muchos tipos de proteínas fibrosas, ¿ya? Se empaquetan de manera lateral y forman este filamento intermedio.
Ahora, ¿cuál es la función de este filamento intermedio? La función de este filamento intermedio es variada y ahí hay 3 imágenes que nos dan cuenta de esas funciones distintas. Lo primero, como se menciona acá en esta imagen de la derecha, o como no se menciona, como se observa, estas líneas que están aquí son parte del filamento intermedio que se encuentra en una estructura muy importante que es la envoltura nuclear. El filamento intermedio protege el DNA o ayuda a proteger el DNA porque se encuentra en la membrana nuclear, debajo de la membrana nuclear, para proteger este material genético. Entonces le da mayor resistencia a esta membrana para protegerla. Esa es una función. La otra función es lo que está abajo. Esta es un dibujo de un axón, de la parte final de un axón. El axón es una parte de la neurona. Es la parte alargada de la neurona. Recuerden que la neurona tiene una cabeza, un soma, y luego tiene un cuerpo, que es el axón. Y tiene al final unas estructuras que se llaman dendritas. Entonces lo que yo les estoy mostrando aquí es parte del axón y de las dendritas. ¿Y qué función cumple el filamento intermedio en un axón, por ejemplo? Lo que ayuda el filamento intermedio es a alargar o a extender los axones hacia las dendritas. Entonces ayuda a que este axón se pueda extender en su dimensión, digamos. Y además, ayuda a la resistencia mecánica, que es lo que está acá al lado izquierdo, ayuda a la célula a resistir algunos efectos mecánicos, algunos estímulos mecánicos, y por eso forma parte de estructuras como pelos y uñas. Entonces le da resistencia a ese tipo de estructuras para que logren resistir estrés mecánico, ¿ya? Para que no se rompan fácilmente. Ya. Respecto a los microtúbulos de las células en general derivan de o se forman a partir de una estructura que está en la célula que es especializada y que se llaman centro organizador de microtúbulos. O centrosoma. Aquí está la sigla, centro organizador de microtúbulos, y en animales esto se llama centrosoma, ¿ya? Que es una zona de la célula donde se forman estos microtúbulos, ¿ya? Y que van a determinar cuál va a ser su ubicación, su orientación. Por ejemplo, en las células animales, este centrosoma está ubicado en la parte cercana al núcleo. Cerca del núcleo está este centrosoma, este lugar, ¿qué es esto que está acá? Este es el centrosoma, esta estructura circular que ustedes ven abajo, sería el centrosoma, y este centrosoma en animales se encuentra cerca del núcleo. Y aquí está el centro organizador de microtúbulos, que va a partir del cual se forman los microtúbulos. En estos lugares que ustedes ven aquí hay unos circulitos de color rojo. En cada uno de ellos se va a formar un microtúbulo, y de este centrosoma depende la cantidad de microtúbulos que se forma y la ubicación que van a tener.
Em, y a estos lugares que están aquí en color rojo se les llama lugares de nucleación. Son los lugares donde se forman los microtúbulos, ¿ya? Y en las células animales, como les dije, está cerca del núcleo. ¿Por qué están formados estos lugares de nucleación? Y esa es la imagen que está a la derecha arriba. Están formados por un anillo. Estos son anillos rojos y esos anillos están formados por tubulina gamma. La tubulina gamma, entonces, es el anillo a partir del cual se van a formar estos microtúbulos que nosotros hemos visto en las imágenes anteriores que estaban en colores verdes, ¿cierto? Y se forman a partir de esta tubulina gamma. Entonces, en este centrosoma, que es el lugar donde se originan los microtúbulos, hay lugares de nucleación que son anillos de tubulina gamma, de una proteína que se llama tubulina gamma, y a partir de este anillo de tubulina gamma se van a formar los microtúbulos. Si se dan cuenta, aquí en el centrosoma hay muchos lugares de nucleación. Hay muchos anillos de tubulina gamma y a partir de cada uno se va a formar un microtúbulo, como está acá en la imagen de la derecha, ¿ya? Adentro de este centrosoma se encuentran los centriolos, que también forman parte de este centrosoma, ¿ya? Y lo otro importante que está acá en la imagen es que yo les hablé de que el microtúbulo tenía un extremo más y un extremo menos. El extremo menos en estos microtúbulos queda dentro del centrosoma y si se dan cuenta, el extremo más queda en el otro extremo hacia donde están creciendo, ¿ya? Cada una de estas líneas, de estos rayos que representan a microtúbulos, tienen un signo más en su extremo. Y ese es el extremo más, que es el lugar donde están creciendo o hacia donde están creciendo los microtúbulos. Yo les dije que en este centrosoma, como está acá en el dibujo nuevamente, dentro están los centriolos, que son cuerpos cilíndricos, como está acá en el dibujo, que están formados también por microtúbulos y que forman parte, como dice aquí, del centrosoma, organizan la matriz de este centrosoma, ¿ya? Entonces, el centrosoma es el que origina los microtúbulos y dentro de este centrosoma, en su interior, están los centriolos. Y los centriolos también son estructuras formadas por microtúbulos. ¿Y cuál es su función? Participan en la división celular, pero además forman parte de los cuerpos de cilios y flagelos, ¿ya? Y tienen una estructura particular. Los centriolos, acá ustedes lo ven en color amarillo, es lo mismo que yo les voy a mostrar ahora en color verde. Los centriolos también tienen una forma circular o cilíndrica. Si hacemos cortes transversales a los centriolos, se ven de esta manera. Tiene una forma cilíndrica, pero fíjense bien, están formados por tripletes, por 3 protofilamentos de microtúbulos que se unen. Entonces aquí hay 3 y esos 3 se unen a otro triplete, a otros 3 y a otros 3 y a otros 3. ¿Cuántos? ¿Cuántos tripletes se unen para formar el centriolo? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes de microtúbulos conforman la estructura de un centriolo. Y los centriolos van a formar el cuerpo de cilios y flagelos y además participan en la división celular, ¿ya? Formando el uso mitótico.
Veo esto y salimos a un recreito, ¿ya? Respecto a cilios y flagelos, quiero ver esta parte. En cilios y flagelos, el centriolo forma parte del cuerpo basal. Esta imagen representa un flagelo o a un cilio, que está como de manera horizontal, ¿ya? Y un cilio y un flagelo tiene una estructura que se diferencia en dos partes. Tiene un cuerpo basal y tiene un tallo, o también llamado axonema. Y estas dos partes son distintas. Están formadas ambas por microtúbulos, pero estos microtúbulos se estructuran o se organizan de distinta manera. En el cuerpo basal, la forma que tienen los cilios y flagelos es la forma que tienen los centriolos, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hueco adentro, no tiene nada en el centro, que es muy similar a lo que vimos recién, ¿cierto? A la forma o estructura de los centriolos. Pero en la parte del tallo o el axonema, esta estructura cambia. Y el tallo ahora está formado por microtúbulos, por 9 microtúbulos en su, o sea, formando un cilindro, y 2 o un par de microtúbulos centrales, ¿ya? Entonces, para diferenciar la estructura, se habla de que en el cuerpo basal tiene una estructura de microtúbulos de 9 más 0 y en el tallo axonema tiene una estructura de 9 más 2, ¿ya? Pero todos estos son microtúbulos. Lo que pasa es que están organizados de distinta manera, ¿ya? Y por eso se dice que el centriolo forma parte de la estructura de cilios y flagelos, ¿ya? Ya, vamos a dejar esto para la segunda parte porque es distinto. Tiene que ver con proteínas motoras y no con los filamentos, ¿ya? Entonces, hasta ahora en la clase vimos los 3 tipos de filamentos que conforman el citoesqueleto. Los filamentos intermedios, los filamentos de actina y los microtúbulos. Vimos cómo estaban estructurados, cuáles eran sus subunidades y cuáles eran sus funciones, ¿ya? Y ahora vamos a ver, después del recreo, las proteínas motoras que trabajan en conjunto con los filamentos, principalmente en el tráfico celular, en el tráfico intracelular, en el tráfico de moléculas desde un lugar a otro, gracias a los microtúbulos, ¿ya? O a los filamentos. Se mueven estas moléculas en un trabajo que es conjunto, ¿ya? Entonces, voy a parar la grabación aquí, vamos a tomarnos un recreíto y retomo con eso que